Continuamos, hermanos, en este estudio del ayuno. Estamos en la lección 5 aún. Han sido ya varias sesiones en las que estamos todavía en la lección 5. Vamos poco a poco sobre las preguntas. Y recuerda esta lección 5 titulada La Asamblea Solemne. Hemos estado en ese capítulo 20 de Segundo de Crónicas y hemos estado respondiendo a algunas preguntas de la guía de estudio, hermanos. Estamos en la página 34 de la guía de estudio y estamos en la pregunta número 5. Nos pide, hermanos, que leamos los versículos 20 a 22. Los voy a leer, si lo tienen ahí. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 20 a 22. Recuerde esa escena en donde el Señor dio la salvación a su pueblo. Dice, a partir del versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ese es, hermanos míos, el texto sobre el cual vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo respondió el pueblo a la directriz de Dios de confiar en Él y no buscar la liberación por el brazo de la carne? Y ahí mismo nos preguntan también, ¿qué puede aprender la iglesia de su respuesta? Recuerde, la segunda preguntita que viene ahí siempre viene con la intención de que lo apliquemos a nosotros hoy, a nuestra iglesia, a nuestra vida cristiana, a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la respuesta del pueblo bajo esa dirección que Dios les dio de confiar en Él y no buscar la liberación por el brazo de la carne? Se levantaron y fueron, obedecieron. Amén. Confiaron en lo que el Señor. Amén. Confiaron, obedecieron. Vemos ahí a Josafat, ¿verdad? En el versículo 20, que hace un llamado al pueblo. Hermanos, esa es nuestra función constante. Cuando nosotros vemos en nuestra congregación a nuestros propios hermanos, en ocasiones, en momentos en donde están pasando por alguna situación difícil, o incluso cuando varios de nuestros hermanos pasan por una situación difícil, hermanos, hay que aprender a hablar desde la Biblia. Hay que aprender a hablar desde la Biblia, hermanos. Noten lo que hace Josafat. Noten cómo dice, oídme. Okay, él no va a dar un consejo de su propia mente. Él no va a decir, miren, creo que le podemos hacer así. No, él ya entendió lo que el Señor habló. Y ahora desde esa confianza en Dios, alienta, anima y transmite esto a todo el pueblo. Dice, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué les dice? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. No, note esto, ¿no? Hermanos, no podemos transmitir, alentar, animar en fe a otros si nosotros no podemos tener esa misma confianza, fe y seguridad en el Señor. Entonces, hermanos, debemos aprender a animarnos los unos a los otros con las palabras del Señor. Es triste, hermanos, a veces cuando de alguna forma uno necesita enseñar algo a alguien en particular que viene con una situación en donde quizá no está buscando la dirección del Señor y no sabe. Y luego le dicen a uno, es que la hermana tal me dijo así, 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 así. Y uno dice, ¿y de dónde sacó todo eso la hermana? No, pues que a ella le pasó una vez que no. ¿Pero somos cristianos o qué somos? Palabra, hermanos. Palabra, Biblia. Ánimo del Señor. ¿Me explico? Entonces ve a Josafat haciendo esto. Imagínense que Josafat se levante con... Obviamente aquí Josafat es el líder, ¿verdad?
el rey ahí. Y esa es su función, pero como dije, la función la tenemos cada uno de nosotros hoy, los unos para con los otros. Pero imagínense que Josafat viene y dice algo como, pues vamos a ver qué pasa, ojalá y podamos, esperemos que algo pase y nos libremos o nos salve. No, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Josafat tiene esa confianza en Dios y les dice, creed en Jehová vuestro Dios. Note cómo dice, y estaréis seguros. Él no está pensando, ¿será que estaremos seguros en Dios? Él da esta afirmación clara, directa, en donde le dice al pueblo, con plena certeza, confiemos en el Señor y vamos a estar a salvo. ¿Me explico? Y luego dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Obviamente en el pueblo, en ese momento en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, Dios levantaba a sus profetas para hablar a través de ellos. De hecho vimos que se levantó ahí, ¿verdad? Ya pasamos por ese texto en donde Jaziel se levanta y todo esto. Hermanos, y el punto es el mismo, ¿no? Creer a la palabra de Dios. En este caso dice creer a sus profetas en el sentido de que la palabra que hablaban sus profetas es la palabra de Dios. Y es lo mismo que se nos pide hoy, que creamos a la palabra de Dios, creamos en eso, ¿no? Dicho sea de paso, no es que haya no hay profetas en ese sentido. Estos son los profetas de Dios. Como dijo alguna vez un hermano y me encantó escucharlo, dice, ¿cómo sabe hoy uno que en nuestros días que un profeta es un falso profeta? Entonces la respuesta del hermano es esta y me encantó, dice, si dice que es profeta es falso. Punto. Así es sencillo, ¿no? Ya desde que diga que es profeta, pues ya sabemos que es falso. Pero regresando al punto, hermanos, creed a la palabra de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, si Josafat está animando al pueblo a creer en lo que Dios ha hablado a través de los profetas que levantó, en nuestros días hoy, hermanos, debemos confiar en las palabras que Dios ha hablado y nuestra función como cristianos es alentar a otros con esas palabras que Dios ha hablado. Así como el profeta hablaba de parte de Dios, nosotros tenemos, hermanos, también ese ministerio en el sentido de que es un mandato de Dios, es un llamado de Dios a su pueblo a llevar la palabra a otros y siempre lo conectamos, lo entendemos de tal forma que decimos alcanzar a los perdidos y llevar el evangelio y compartir. Sí, amén, por supuesto. Pero también quiere decir, hermanos, que cuando hay necesidad entre nosotros, lo que necesita mi hermano, lo que necesita mi hermana es palabra de Dios. No necesita mis opiniones. Y peor aún, hermanos, como cuando, pues hermanos, a veces nada más hablamos por hablar. La verdad, hay que aprender a callar cuando hay que callar. Y si no va a ser algo que va a edificar a mi hermano, ¿para qué decirlo, no? Como aquella situación que alguna vez alguien me contó, en donde un hermano se enferma y va a otro y le dice, y hermano, ¿y usted qué tiene? No, pues esto y esto. Lo mismo le dio un pariente y se murió. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted cree que eso va a animar a mi hermano? Al contrario, lo voy a dejar como, pues con miedo. O sea, si uno está enfermo, uno no está saltando de gozo y de gusto. Uno dice, ¿qué me pasa? Y si en serio tiene eso, lo mismo le pegó y se murió a los días. No, hombre, pues con hermanos así, mejor no dar opiniones, ¿no? O sea, hay que ser prudentes en cómo hablamos, hermanos. Y de nuevo, el punto es ¿no? Creámosle al Señor, confiemos en el Señor, Él hará como Él quiera, pero nuestro llamado es confiar en Él y nuestro llamado también como hermanos de edificarnos y alentarlos los unos a los otros es darnos palabra. Hermano Diego. No creo que usted decía que Josafat es el líder, también la enseñanza para los líderes, ¿no? De solo creer y hablar la palabra de Dios. Amén, así es. Gracias, hermano. Muy bien, así es. Si él hubiera dicho otra cosa, se ha perdido a todo el pueblo. Entonces lo importante de decir la palabra de Dios. Y qué importante lo que está diciendo el hermano Diego. Qué importante lo que está diciendo el hermano Diego. Porque esa es la responsabilidad, hermanos, no nos vamos a quitar responsabilidad a los que estamos frente de la iglesia, llevando la iglesia. Es plena responsabilidad de lo que hablamos sea la palabra. Pero también, hermanos míos, recuerde que aunque usted quizá no sea el pastor de la iglesia, el predicador, el líder, el anciano, usted siempre va a tener influencia en algunas personas a su alrededor.
Algunos más, algunos menos, algunos en un grupo, en otros en otro, pero siempre alguien tiene influencia en los demás. Y tenga eso en cuenta siempre. Porque a lo mejor, como dije, usted no es el líder de la iglesia, pero probablemente va a ser líder en algún lugar. Es decir, va a tener influencia en los demás de algún modo. Y ya no digamos, hermanos, sabe que ando conectando siempre todo con esto, con la familia y los niños, y cuánto más nuestros hijos. ¿Ah? Usted, pues, imagínese que en la casa el líder sea el niño, ¿verdad que no? Es el papá el que pone el ejemplo y tiene una influencia en ellos. Entonces, gracias, hermano, por mostrarnos eso. Es verdad, como dije, no quitamos esa responsabilidad que es plena y directa de la Escritura sobre los líderes de una iglesia, sobre el pastor de una iglesia, de que debe hablar la palabra y solo la palabra, pero también debemos tomarlo para nosotros y no decir, bueno, es él nada más, somos todos, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces vemos eso ahí. Dice además, bueno, ahí están los hermanos, responden a eso, digo los hermanos, las personas ahí en el pueblo de Dios, que bueno, muchos de ellos eran creyentes y eran nuestros hermanos, solo no los conocemos. Dice el pueblo de Dios, empezaron a cantar y a alabar, y fíjese que dijo, ha habido consejo con el pueblo, o sea, se pusieron de acuerdo y dijimos, hermanos, ¿y por qué no cantamos? ¿Por qué no vamos a esa guerra y mira, y vamos alabando al Señor, vamos? Entonces también nos dice mucho, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos enfrentar nuestras situaciones, tanto como iglesia, como manera personal, como familia. Alabemos al Señor en todo tiempo. Y dice, cantaban, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Hermanos, ellos no habían recibido todavía la liberación de este tremendo mal que les venía encima, y ellos ya estaban glorificando al Señor por su misericordia, ¿no? Y la pregunta dice que no debían buscar la liberación por el brazo de la carne. ¿A qué se refiere eso de el brazo de la carne? Es una expresión bíblica, pero debemos entender qué significa cuando la usamos, cuando la escuchemos o si queremos emplearla. ¿Qué significa eso del brazo de la carne? Que no confiaran en su propia pelea, que no era ellos que iban a vencer. Ok, pero ¿qué significa el brazo de la carne? Eso es verdad, hermano, pero ¿qué es el brazo de la carne? A ver, yo escuché, vamos a suponer que un inconverso le diga, oye, me invitaste a tu iglesia, llegué, me senté y el predicador dijo algo del brazo de la carne. ¿Qué es eso? ¿Qué le contesta? No le va a dar una clase de teología, es un inconverso. Siempre pongas este reto, hermano. Yo me lo pongo constantemente. Si yo hablo con mis hermanos y tocamos algún tema de la Biblia, yo sé que nos podemos extender teológicamente en lo que queramos, ¿no? O en casi todo lo que queramos. Pero diga, si yo se lo tengo que explicar a una persona que es inconversa, que probablemente es la primera vez que escucha algo, o que lo invité a la iglesia y llegó y se sentó y luego me hace una pregunta, ¿y qué es eso del brazo de la carne? Esté listo para poder responder eso, así, que lo entienda esa persona, que no es creyente, ¿ah? y que sea verdad. ¿Qué es el brazo de la carne? No confiar en el hombre, no confiar en nuestros recursos, no confiar en nuestro entendimiento, en nuestra propia fuerza. ¿Okay? Ese es el brazo de la carne. ¿Okay? Lo que el hombre piensa que puede resolver algo. Si un hombre carnal, si un hombre incrédulo, un no creyente, tiene una situación, él va a pensar cómo resolverla. ¿De acuerdo a qué? A sus ideas, a su mente, a su inteligencia. ¿Ah? Va a decir, ¿cómo le hago? El cristiano no debe ser así. El cristiano debe decir, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Ah? Entonces piense, hermano, de nuevo traigamos esto directamente a nosotros. Todos enfrentamos situaciones en nuestra vida y muchas de esas situaciones son situaciones complicadas, son problemas, son cosas que ya pasamos por esto en las preguntas anteriores, que nos superan, que son más que nosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo yo para resolverlo? ¿Estoy echándole cabeza a ver cómo lo puedo resolver? ¿O estoy preocupándome por ir a la Escritura y decir, Señor, ¿qué es lo que tú dices respecto a esto? Aclaro, no es que va a salir su problema específico, este problema tienes, mira, aquí está. No, pero la Biblia nos da principios por los cuales nosotros debemos actuar en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia respecto de esto que estoy viviendo en donde no sé qué hacer? Entonces ahí es donde tengo que luchar, no luchar en romperme la cabeza, a ver cómo lo voy a resolver, sino ir al Señor,
orar, leer la Biblia, confiar en Él, inclusive ayunar, que es el tema, porque estamos ayunando, etcétera, etcétera, para decir, Señor, ¿qué debemos hacer contra esto? Específicamente el ayuno en el tema que estamos viendo, recuerde, aunque estamos viendo este tema del pueblo de Dios siendo liberado de este ataque de un ejército, el punto es que cuando lo aplicamos a la iglesia, nosotros tenemos una lucha que es alcanzar a los perdidos, que es llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? No podemos sentarnos, hermanos, a decir, déjeme ver qué se me ocurre. Algo así muy inteligente, algo así muy innovador, algo así muy creativo. Como no decimos eso, hermano, que el hermano Paul Washer dice, precisamente el hermano que siguió el estudio, los hermanos creativos, ¿sí es Paul Washer, va? Los hermanos creativos a mí me ponen nervioso. ¿Por qué será que dice eso? Uno hasta se ríe, ¿ah? Que le dan miedo. Dice, los hermanos muy creativos me dan miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas muy aquí, muy creativas, muy esto, muy lo otro, qué bueno que Dios le dio esa creatividad, qué bueno. Pero a veces abrazan eso, ese brazo de la carne y dicen, así le podemos hacer. ¿Por qué? Porque como son muy creativos, ¿ah? Porque funciona. Ya verá, hagamos esa carnita asada, hermano, ya verá. Salimos a repartir unos papelitos que vengan a comer los inconversos y va a ver cómo se llena la iglesia. No, pues igual si les damos de a $20 cada que lleguen el domingo, van a estar viniendo, ¿no? O sea, pues eso funcionaría. Ese tipo de cosas, hermanos, son el brazo de la carne. Es decir, ¿qué ideas nosotros tenemos? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué quiere? ¿Que se llene la iglesia? Vamos a pensar en cómo los traemos. Hermanos, eso es lo que nos está diciendo el estudio cuando dice, ¿qué puede aprender la iglesia de su respuesta, de la respuesta de ellos? Que no debemos hacer esas cosas, que debemos confiar en cómo Dios ha establecido que debemos avanzar el reino. ¿Okay? Es a la manera de Dios o no hay manera. ¿Okay, hermanos? Pensemos siempre en eso, hermanos, inclusive en nuestra propia vida, para la vida de nuestra iglesia, nuestra vida cristiana. Si nosotros no sembramos la semilla correcta, va a crecer un árbol que no es el que debe crecer y no va a dar los frutos que Dios quiere. ¿Ah? Si sembramos una semilla, hermanos, ciertamente frutos saldrán de ese árbol. Ciertamente frutos saldrán de un árbol que crece. Por eso Jesús no dijo que no va a haber fruto. Dijo que hay árboles buenos que dan buenos frutos y hay árboles malos que dan malos frutos. El problema no es que no haya fruto, el problema es que tengas frutos y no sean los frutos buenos, ¿no? Porque mucha gente hace eso, ¿no? Ve frutos y dice, ahí está, ve que sí funcionó, pero no es eso, hermanos. Dijimos en algunas sesiones pasadas esa palabra, no sé si la recuerda, pragmatismo. ¿Okay? El brazo de la carne es precisamente también pudiéramos llamarlo sin ningún problema el brazo del pragmatismo. Es decir, hago algo simple y sencillamente porque funciona. Hermana. Creo que fue la semana pasada que usted hablaba sobre la actitud del corazón. Entonces, no sé, pienso en eso ahora, de lo que está en esta pregunta, en el sentido de que en otro tiempo que estábamos en la carne, nuestra reacción a cada situación tendría que haber sido, como usted dijo, pues mirar por esto, mirar por otro, buscar opciones del mundo. Pero entonces ahora que estamos en el Espíritu, que ahora somos regenerados por la gracia de Dios, nuestra reacción, nuestra actitud de nuestro corazón regenerado debe ser lo que usted mencionó ahorita, ir a la palabra, ir en oración y ir en ayuno. No buscar otras opciones porque no hay otras opciones para el cristiano. Esas son las opciones que Dios nos ha proveído. Amén, amén. Y de hecho, más o menos por ahí íbamos, hermana. ¿Dónde comienza todo esto, no? Todo comienza en el corazón, hermanos. ¿Okay? Necesitamos el corazón correcto. ¿Okay? ¿Cuál es un corazón correcto para Dios? Un corazón regenerado. ¿Okay? Porque de ahí van a venir motivaciones. ¿Okay? Este corazón correcto o corazón regenerado es un corazón que tiene el evangelio,
que lo ha creído, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo, ha obedecido al Señor en el bautismo, tiene una iglesia local, está creciendo, está siendo santificado. No es un corazón perfecto, pero sí es un corazón en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo van a ser las motivaciones de un corazón así? Van a ser motivaciones correctas. ¿Y cuál es la motivación? Dios. ¿Por qué queremos que nuestra iglesia se fortalezca? ¿Por qué queremos que crezca? No solo que crezca en números, Dios añade a su iglesia aquellos que han de ser salvos. No solo que crezca en ese sentido de cuántas personas llegan, pero sí también crecer en cuanto a la madurez de sus miembros. ¿Okay? Entonces, esa es la motivación. La motivación es Dios, que la iglesia del Señor sea esa iglesia que el Señor quiere presentarse un día sin mancha y sin arruga. Esas son las motivaciones correctas. Las motivaciones incorrectas serían para que en Lake Charles seamos la iglesia, la mejor iglesia que existe. Motivaciones incorrectas, ¿no? Para que llenemos las bancas de la silla. Mire, hermanos, que nos quede chico ese lugar y nos den un lugar más grande. Motivaciones incorrectas, ¿no? Para que se tome la foto el domingo y la subamos al Facebook y vean cómo se llena nuestra iglesia. Motivaciones incorrectas. ¿Ah? Hermano. Sí, hablando de eso, ¿no? De no buscar, prácticamente no confiar, pues, prácticamente en nosotros mismos, eso es lo que está hablando. Entonces, me viene a la mente dos, por ejemplo, primeramente como iglesia, pensamos, debemos hacer las cosas, obviamente, como Dios manda y con sabiduría. Porque ¿qué pasa? Muchas veces las iglesias, por ejemplo, no están conformes con los miembros que están. Entonces, siempre quieren, y esto es culpa de los líderes, podría decir yo. Entonces, siempre quieren, por ejemplo, supongamos, nosotros somos una iglesia que hay como 50 personas ahí. Si un día decimos, no, que necesitamos un local más grande y ya no podemos estar acá y vamos a construir una iglesia de 1000 personas. Entonces, ahora, después, si eso estamos pensando o confiando en nosotros, porque luego pensamos que Dios va a añadir esas 1000 personas. Amén, Dios puede hacerlo, pero no es sabiduría. Exactamente. Porque ¿cómo voy a cubrir con los gastos que requiere una iglesia que agarra a 1000 personas? 50 personas no van a cubrir, ¿no? Todo. Y es ahí donde empiezan las iglesias a decir, no, pues necesitamos llenar este lugar, necesitamos, y no importa a cómo se llene. Entonces caen las iglesias en confiar en ellos mismos, de llenar esos locales con modelos. Entonces, por medio de métodos y todo este tipo de cosas. Ya ahí vamos a los métodos, las motivaciones. Perdón, hermano, ¿ya terminaste? Si no, sigue. Voy con la segunda. Ok, sí es cierto. Entonces, y es lo mismo a nivel personal, porque muchas veces desconectamos muchas cosas de lo espiritual, pensando de que son cosas que nosotros podemos solucionar y que no necesitan, por ejemplo, dirección de Dios. Y voy a poner un ejemplo, creo que muchas veces lo digo porque pasamos en un tiempo en eso, ¿no? Por ejemplo, queriendo controlar como situaciones del trabajo, situaciones financieras, situaciones del hogar, por nuestro propio mérito, cuando todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el orden en el hogar, el orden en cuánto gano, entonces cuánto gasto, eso queremos manejarlo nosotros, sin saber que eso también es espiritual. Y estoy haciendo lo mismo muchas veces cuando aquella iglesia toma una decisión de decir, no, pues necesito un local de 1000 personas, pero después no puede solucionar el gasto que requiere, y lo mismo pasa con nosotros. A veces queremos, no, pues quiero esto, quiero lo otro,
cuando no analizo de que lo que yo tengo no me alcanza. Y entonces, ¿y por qué? Porque no he pensado y no he traído que yo necesito poner un orden en todo, en toda mi vida. Entonces, y es por eso que a veces estamos en situaciones que y siempre lo he visto yo, a veces queremos verlas como pruebas del Señor, pero mayormente lo que son consecuencias de mis malas decisiones. Estoy pasando por esta prueba, hermano. No, te está disciplinando el Señor por tu desobediencia, ¿no? Sí, hermano, definitivamente esto que acabo de decir es súper importante y conecta perfectamente con lo que estamos viendo ahorita. Déjenme leerle rapidito Hebreos 11, usted conoce esta parte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y escuche esto, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? Todo el tema es la fe, todo el tema es la palabra de Dios, todo el tema es como Dios es primero que todo lo demás. De tal manera, hermanos, que lo que dice el hermano Byron es muy cierto. A veces desconectamos la realidad de lo que es el trabajo, de lo que es la vida en el día a día, de lo que es una hermana en su casa, cocinando, cuidando al niño. Lo desconectamos de lo espiritual. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice que todo lo que se ve es producido por algo que no se ve. ¿Okay? Entonces todo tiene su esencia y su componente primario en la fe que hay en el corazón. De ahí surgen las motivaciones. Y esas motivaciones, ¿qué me motiva a mí vivir como vivo o cambiar la manera en que vivo o ajustar la manera en que estoy viviendo? ¿Okay? Es mi corazón. Un corazón no regenerado, nunca va a haber un motivo, una razón, un impulso por el cual cambiar su forma de vivir. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Ahora, esas motivaciones, y sigue conectando con lo que nos estaba diciendo el hermano Byron, que nos va a llevar a los medios por los cuales vamos a hacerlo, o las formas. Voy a poner varias palabras aquí para tener las maneras en que lo hacemos. Porque para Dios todo eso importa. ¿Okay? Un corazón no regenerado, un corazón incorrecto, va a tener motivaciones incorrectas y va a encontrar medios, formas y maneras que son incorrectas. Sin embargo, muchas veces, hermanos, aquí es donde viene la batalla y la lucha. Queremos cosas correctas porque somos cristianos, porque le creemos al Señor y hermanos, de aquí empieza el problema. Pero ¿qué medios estamos utilizando? Tenemos que entender claramente esto. Si mis medios, mis formas y mis maneras son de la carne, no esperemos encontrar resultados espirituales. Es imposible. Es imposible. Y lo peor de todo es que muchas veces lo que sucede es que usando esos medios, esas formas o maneras que son de la carne, producen, como estaba diciendo hace un momento atrás, producen frutos y creemos que esos frutos son espirituales y no lo son. No lo son. Si no vinieron desde el inicio de un corazón correcto, con las motivaciones correctas y usamos los medios y maneras correctas, hermanos, no es algo espiritual, no es algo que agrade a Dios. De hecho, esto nos va a llevar a propósitos. ¿Cuál es el propósito último? ¿Cuál es el propósito último? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, en pocas palabras? ¿Qué busco yo con lo que hago? Usted, amén. El cristiano, en última instancia, empieza con un corazón correcto y regenerado que lo va a llevar, si las motivaciones son las correctas y usa los medios, las formas y las maneras correctas, que son las maneras de Dios, no el brazo de la carne, lo va a llevar a última instancia, a su propósito último en la vida, que es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. ¿Okay? Entonces, esto, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Por eso debemos preguntarnos en todo lo que hacemos. Debemos estar constantemente analizando. ¿Dónde tengo el corazón al momento de hacer lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones para hacerlo? ¿Qué medios estoy utilizando? ¿Y qué busco yo con esto? ¿Cuál es el propósito? Entonces, si todo esto, hermanos, en un corazón cristiano está en su lugar correcto,
hermano, estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios al final de cuentas. ¿Ok? Sí. Todo eso apunta exactamente a evangelismo. Sí, claro. Sí, es que esto se utiliza para un montón de cosas y eso es lo que tiene que utilizarse para evangelismo. Porque cuando entendemos el propósito de Dios es que todos le conozcamos a Él, y la única manera que le podemos conocer a Él es que tenemos que conocerle, y le conocemos solamente a través del evangelismo, y esos son los medios prácticamente para llegar, una vida, ¿no? Una vida para llegar al propósito. Usted póngale acá el tema que quiera. Evangelismo, dice el hermano, porque el hermano está viendo, evangelismo. ¿Ok? ¿Qué debe haber en mi corazón? Una carga, un pesar por las almas que se están yendo al infierno y no son creyentes, necesitan el evangelio. ¿Ok? Eso me motiva y me mueve a que yo salga y me miren ahí. Miren cómo anda entre la gente hablando. No. Sí me van a ver así me deben ver y todo, pero no esa es mi motivación. Mi motivación es que Cristo tiene que ser glorificado por la salvación que Él ha dado a los pecadores en su Hijo Jesucristo y el Evangelio, ¿no? ¿Qué medios, formas y maneras utilizo? Y ahí es donde entra lo que estábamos diciendo. Hermanos, recuerde esto. Con aquello que usted gana un alma, es lo que le tiene que seguir dando para que continúe en la iglesia. ¿Okay? Recuerde siempre eso. ¿Okay? Con aquello que usted trajo una persona a la iglesia, eso le tiene que usted seguir dando para que se quede. Sea lo que sea. Entonces, hermanos, si usted trajo a esa persona a la iglesia, gloria a Dios, por la palabra, pues la persona no se va a asombrar que cuando escuche, oye, acá todo es palabra. Pues sí, con eso te traje, porque es lo que hay acá. No tengo nada más que darte. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Toma palabra porque es lo que hay, no tenemos otra cosa. Y si la persona se queda, hermanos, se queda por la palabra. Pero si usted lo trae, hermanos, es hasta falta de ética, no sé cómo decirlo. El engañarlo a que venga por una cosa para después darle otra. Hermano, eso lo usan en el mundo. En el mundo, usted ve un comercial en la televisión que le ofrece tal y tal cosa y va y luego no era cierto. ¿Por qué? Porque solo lo quieren atrapar para que luego ya que lo atraparon. Pero esas personas no se quedan. porque esa no es su motivación. Exactamente, no se quedan. Y como dije, y si quieres que se quede, vas a tener que seguirle dando eso. Si lo trajiste por una actividad en donde hicimos una carnita asada, él quiere carnita asada cada mes. Si lo trajiste porque no se queda, le tienes que estar dando eso. Porque si no, se va a ir. Si lo trajiste con un partido de fútbol, oye, ¿cuándo es el próximo torneo de fútbol? O sea, con lo que tú lo traigas, eso lo tienes que hacer. Entonces, los medios y formas importan. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer ese evangelismo? Por los medios que Dios ha dicho. La locura de la predicación, compartir la palabra, llamarlos al arrepentimiento, exponerles el pecado. Obviamente hay que orar para que el propósito de Dios se cumpla cuando nosotros llevemos ese evangelio a ellos. Y obviamente el propósito es, si hablamos de evangelismo, el propósito es, fíjese muy bien de esto. El propósito último de la evangelización no es la salvación de los hombres. Ese no es el propósito último. El propósito último es la gloria de Dios, y la gloria de Dios se ve cuando Él salva a pecadores. Entonces, en última instancia, claro que nos alegramos y nos gozamos cuando una persona se arrepiente. No la Biblia dice que hay fiesta en el cielo y que los ángeles están felices por un pecador que se arrepiente. Sí, pero no por el pecador, sino por la gloria de Dios al hacer una obra milagrosa en donde salva un alma que se iba al infierno. Entonces, wow, dice uno, ¿cómo puede Dios hacer algo así? Y nos regocijamos, llamamos a los que entonces empiezan a ser nuestros hermanos, claro. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en qué cosa tan impresionante hace Dios en medio de la salvación. Entonces, esa debe ser de hecho, regresamos atrás y esa debe ser una de las motivaciones que yo tenga. Yo quiero ver cómo un hombre perdido, una mujer perdida, va a dejar su pecado y va a ser cristiano. ¿Cómo sucede eso, Señor? Y el Señor nos dice, tú predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, tú comparte el evangelio y Él va a hacer la obra. Y cuando la hace, uno se queda, wow. ¿Cómo pasó eso? Fue Dios. Entonces, hermanos, regresando al punto, ¿no?
Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos eso. El punto que queremos ver aquí es que cuando el Señor le pide al pueblo en este pasaje que vaya y haga lo que tiene que hacer, hermanos, los hermanos tenían que creer que lo que Dios dijo, eso va a funcionar. ¿Okay? Y eso contrasta con aquello que nosotros pensamos que va a funcionar. ¿Por qué? Porque no solo es que tiene que funcionar en el sentido de que, pues, no nos está pidiendo el Señor que hagamos una cosa estéril, que no va a producir nada. Pero la manera en que eso va a darse o la manera en que eso va a suceder es solo, hermanos míos, en los modos y medios en el que el Señor nos ha pedido. Hermana. Ahorita que estamos aquí hablando, como dice yo de Donny, Amén, amén. él mencionaba algo sobre que se debe seguir el sistema. El orden es importante. No puede uno hacer las cosas, no van a resultar igual porque no puede haber un corazón correcto. Y primero la motivación y luego el corazón correcto. Entonces, así. También. Correcto. ¿Y por qué? Ahorita te doy la palabra, hermanito. Esto me recuerda una cosa. ¿Sabe? Usted no sabe cuántas veces, pero han habido varias ocasiones, ya no tanto en el último tiempo, pero más en el pasado de nuestra iglesia. ¿Sabe cuántas veces personas han llegado a pedir aquí, primero, los propósitos de Dios para que en algún momento suceda esto? Ejemplo, disculpe, pastor, ¿y no será que podamos hacer algo para que, no sé, tal persona esté haciendo tal cosa, sirviendo en algo? Porque yo creo que si sirve en algo, pues así glorifica a Dios y pues a ver si así un día cree. ¿Qué? Lo tenemos de cabeza. No expongámoslo a servir para que glorifique a Dios. A ver si en el servicio a Dios un día cree y su corazón es regenerado. No, hermano, esto no va para atrás. No somos cangrejos. ¿No? Primero se regenera el corazón y conforme uno va creciendo, debe entender que hay muchas maneras en que se sirve a Dios y algunas de esas maneras incluyen o tienen que ver con cosas que hacemos el domingo en la iglesia o en un estudio o lo que sea. ¿Okay? Entonces, pero nunca va a ser al revés. Imagínense eso. Imagínense aquí mis hermanos que vienen a varones que, mira, acaba de llegar tal persona, a ver si lo pones a dar el tema. A lo mejor estudiando el tema, entiende el evangelio y lo cree, ¿no? Entonces, a lo mejor para una persona, como dije, incrédula, con un corazón no regenerado, hace sentido eso en su cabeza. Pero si lo pones a servir, lo pones a hacer cosas, va a estar expuesto a esa palabra o al estudiar esa palabra, que él del tema, lo que sea, pues a lo mejor hace efecto en su corazón. Pero no así funciona, hermanos. Aunque para nosotros pudiera tener sentido. ¿Okay? Es como decir, oye, y si sueltas al lobo entre las ovejas, a ver si se hace oveja. Pues no. No, eso no trabaja así, no funciona así. ¿Ok? Hermanito Kevin. Tengo un versículo ahí. Dale, brother. Voy a apoyar ahí. Es Primera de Corintios 2:1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, hermanito. Hermanos, este texto que nos acaba de compartir el hermano Kevin, de verdad que queda muy, muy bien. ¿Puedes volver a citarlo, hermanos? Es 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 2. 1. ¿Por qué queda súper bien, hermanos? Porque esto es precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, hermanos, estaba expuesta a mucha sabiduría humana. En la iglesia de Corintios, hermanos,
se daba mucho el hecho de que la moda, por decirlo así, o lo que estaba, lo más popular que había en su momento, eran diferentes maestros de filosofía, personas que eran muy estudiadas en diferentes ciencias. Y a los corintios les gustaba ver eso, les encantaba escuchar que, oye, ¿ya escuchaste al último filósofo de moda que salió? Estuvo dando una clase magistral en la plaza y ellos hablaban y explicaban sus ideas y todo, y lo hacían de una manera tan maravillosa, el empleo de la palabra, la manera en que ellos se preparaban para levantarse y hablarle al pueblo, y la gente quedaba maravillada con las enseñanzas que esa gente les daba. Y en contraposición, Pablo les escribe esto. Dice, ustedes ven eso en el mundo y cómo la gente se va detrás de todas esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo hacen de una forma en que es impresionante al ojo, al ser humano, pero no es la manera en que Pablo les predicó a Cristo, ¿no? Él dice, yo no traje sabiduría humana para darles, para impresionarlos con cómo hablo, cómo... Yo no quería saber nada de ustedes, más una cosa que les tenía que yo predicar, a Cristo y a este crucificado, que para el mundo era una locura. Mientras que todos escuchaban esas grandes enseñanzas de muchos filósofos populares de la época, llegaba Pablo y decía, miren, esta es la cosa, ustedes están bajo condenación y van a dar cuentas a Dios, a menos que vengan a Cristo, quien murió por sus pecados, que fue levantado en una cruz, y les predicaba el Evangelio. Y así es como la gente empezó a creer. ¿Por qué, hermanos? Cualquier persona, desde un punto de vista humano, dijera, eso no va a funcionar, Pablo. Eso no va a funcionar. ¿Tú de verdad crees que la gente va a empezar a escucharte o a creer lo que dices? Les estás diciendo que son unos pecadores que se van a ir al infierno. Eso no va a funcionar, Pablo. La gente no quiere escuchar eso. ¿Quieres que se amontone la gente alrededor tuyo? Mira lo que hacen aquellos. Eso deberías hacer tú. Y hermanos, y Pablo dice, yo no fui así a ustedes, ¿no? Yo les prediqué el Evangelio. ¿Y por qué digo que tiene todo que ver? Porque conecta con, obviamente, lo que estamos viendo de no confiar en el brazo de la carne, no confiar en la sabiduría humana, con lo que el hermano nos contaba hace rato con respecto al evangelismo. Así es como hizo evangelismo Pablo. No fue a preguntarles a ellos o a meterse entre la gente, a ver, decir, ¿qué le gusta a esta gente? A ver si hacemos algo para que, pues con eso que les gusta, los atraigamos. No, dice, yo vine y les prediqué el Evangelio. Y de ahí salieron personas salvas, hermanos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, debemos tener bien claro todo esto, ¿no? Tenemos que ver bien claro cuál es el corazón con que Pablo iba a ellos, que al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de un corazón regenerado, hablamos que el Espíritu Santo está formando el corazón de Cristo en nosotros, su carácter, sus maneras, su modo de pensar, sus intenciones, todo eso lo está formando en nosotros. Entonces de ahí surgía todo eso, en donde Pablo era motivado a ir a ellos con el único propósito de glorificar a Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Voy a leer la nota, hermanos, de vuelta al... perdón, hermanos, Nayito. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Entonces vemos que él quería quitar ese temor, ¿no?, de su pueblo, porque estaban atemorizados, porque iban a ser destruidos por esta otra gente. Entonces, y esto me lleva pues a que eso pasa, ¿no?, cuando pues la persona no tiene a Dios como seguridad, o sea, en ellos. Entonces, cualquier situación, pues no va a haber forma de que ese temor salga de ellos, y esto me lleva a primera de Juan 4:17 y 18, me dice,
Dice, y esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, aquí vemos claramente, dice el temor, pues la persona está atemorizada, pues es que está, como dice, hoy en día lo podemos ver, si no ha venido a Cristo, pues ese temor no lo puede quitar porque está viviendo en la carne, no está viviendo, digamos, en el pecado, pues eso es lo que hace, ¿no? Temor. Entonces, pero dice, cuando vienes a Cristo, entonces ese temor, o sea, desaparece porque el amor de Dios viene, lo va perfeccionando y no va a tener miedo a ninguna situación. Entonces vemos aquí como otra parte, dice, o sea, que creerle en Dios, dice, y estará seguro. Pero él está diciendo, estará seguro, pero es que a como Dios lo pudo salvar de que no lo destruyeran, a como pudieron ver muertos, destruidos por Moab. Entonces, como vemos ahí, ¿no? Como la historia de los que fueron echados en el horno de fuego. Ellos fueron echados ahí, a como Dios los salvó, a como no los pudo salvar. Pero ellos dijeron, vamos a morir creyendo en Dios. Entonces, podemos ver, ¿no? Que ese amor de Dios es que quita todo el temor de uno, que cualquier situación la vamos a poner en manos de Dios. La vamos a no confiar en nuestras fuerzas, sino que a depender de Dios en una situación, entonces, y vamos a estar seguros, pues, o sea, en Él. Amén, Aito, gracias. Y eso es bueno recordarlo, ¿no? Hermanos, siempre cuando leemos la Biblia, a veces nos cuestionamos por qué es que hay que leer, ¿no? Ciertas cosas, sobre todo quizá cuando leemos el Antiguo Testamento, hermanos, porque eso apunta a Cristo, apunta al Evangelio, apunta a todo esto, ¿no? Y es como, por ejemplo, nos estamos en el devocional que empezamos Crónicas, ¿no? Primer capítulo de Crónicas, segundo capítulo de Crónicas. Hermano, ¿y qué tenemos allá? No, hombre, puro nombre, ¿no? Nombre, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y los hijos de fulano son tal. Se le enreda la lengua a uno tratando de pronunciar todos esos nombres. Y uno dice, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, ¿para qué todo esto? Entonces, honestamente, hermanos, no es que uno va a leer todos esos nombres y decir, qué edificación acabo de tener de parte de Dios. Porque dice uno es una lista de nombres. Hermanos, pero esta es la situación y esto es lo que debemos entender. Tiene una razón para estar ahí. ¿Okay? Entonces, si nosotros empezamos a apreciar la sabiduría de Dios en darnos las genealogías, que cuando usted las pone todas juntas, si usted ya escuchó la predicación del primer capítulo de Mateo, ¿okay? Todo esto apunta hasta Cristo. Entonces, lo impresionante es que Dios ha dejado un registro exacto de los nombres de las personas que nos llevaron hasta el Salvador Jesucristo. Entonces dice uno, wow. O sea, no es el nombre el que importa en el sentido de que estén ahí, sino de la sabiduría de Dios, la precisión de Dios, el poder de Dios para conservar todo esto a través de los milenios. Todo esto para saber una cosa, que toda la Escritura nos apunta a Cristo y nos lleva hacia Él. Entonces, hermanos, ahí está la cosa. Además de que, obviamente, eso es lo sencillo de decir, ¿no? Que toda esa genealogía nos apunta a Cristo. Pero luego cuando nos ponemos a ver las historias de muchos de esos hombres y de los nombres de los hombres y mujeres que están ahí, uno se da cuenta que cada cosa es una pieza de un gran rompecabezas que nos dibuja toda la historia de redención. Entonces dice, si no estuviera esto acá, ¿cómo sabríamos aquello? ¿Cómo sabríamos esto, no? Muy bien, hermano. Entonces, ahora si leo la nota en la página 34 de la guía de estudio, dice, la verdad que hay que aprender, y con esto ya empezamos a cerrar, hermanos, la verdad que hay que aprender aquí no es que no debemos hacer nada cuando nos enfrentamos a un conflicto. Pues ahí está la primera cosa, ¿no?
No significa que, usted tiene un problema, un conflicto, una situación, o la iglesia está pasando por una situación adversa. No significa que entonces nos crucemos de brazos y digamos, la pelea es del Señor, que Él haga lo que Él quiera, nosotros no vamos a hacer nada. No eso significa. Dice, debemos recordar que Dios también nos ha dado medios para lograr sus fines. Aquí está lo de los medios, y los fines son estos propósitos que están acá que escribimos. ¿Okay? La verdad, gracias hermano, la verdad que hay que aprender es que debemos confiar en Dios y andar en obediencia ante Él. No debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ni confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría para librarnos. Ahí está el brazo de la carne. Entonces, ¿qué es el brazo de la carne? Pues aquí está. Es nuestro propio entendimiento, nuestra propia fuerza y nuestra sabiduría. Haga usted eso y le aseguro que lo va a estar haciendo mal. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque el brazo de la carne, hermanos, no va de acuerdo a lo que el Señor dice. Nunca va a ser así. Debemos confiar en la suficiencia de las Escrituras para guiarnos y debemos conformar todas nuestras acciones a sus instrucciones y mandatos. No debemos buscar la liberación por medio de acuerdos ni por medio de esquemas ingeniosos. ¿Okay? Entonces ahí está, hermanos, más claro ni el agua. La vida del cristiano no puede ser una vida en donde dependamos de nuestra propia sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestro ingenio. Vamos a hacerle así. Hermanos, usted ha escuchado que una mentira es como una bola de nieve. En el sentido de que dice uno una mentira y luego hay que decir otra para tapar la anterior y luego otra para las otras, y cuando se da cuenta esa cosa está gigantesca y le va a atrapar. ¿Okay? Pues pasa lo mismo cuando nosotros tratamos de hacer cosas con nuestro propio entendimiento en vez de buscar los propósitos de Dios en nuestra vida. Es una cosa que le enreda, hermano. Queda usted enredado y no busca cómo salir de allá. Porque para ahora solucionar un problema en el que se metió a causa de la decisión anterior, hay que buscar una solución a eso, pero la solución la estoy buscando en la carne otra vez, entonces vuelve a suceder que con esto resuelvo tal cosa, pero hay otro problema que sucede a través de... Entonces uno dice, no hay solución para esto, no hay manera de salir de esto. Y el problema fue que desde un inicio lo trataste de resolver a tu propia inteligencia, y eso no se puede hacer, hermanos. Es como aquel que busca un préstamo para pagar una deuda. Exactamente, gracias, hermano. Buenísimo eso, ¿no? Imagínense, pedir un préstamo para pagar una deuda. Es como que el perro se quiera morder la cola, ¿no? O sea, nunca lo va a lograr. Ahí va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Es que, hermano, no puedo. No puedes porque estás metido en un problema en donde es un círculo vicioso, que como un hámster corriendo en esa cosita que le ponen ahí y jamás sale de allá. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Salirse allá. Entonces, buen ejemplo, hermano, buen ejemplo, porque eso pasa en la vida cotidiana, pero también puede pasar en la vida espiritualmente hablando. Siempre estamos, hermanos, allá merito, allá casi llego, allá prontito, mire, me falta, y algo pasa, y nunca llego, y nunca crezco, y nunca, ¿me explico? Y nunca. Entonces, hermanos, pero todo está por eso, ¿no? Requiere obediencia al Señor, y esa obediencia no va, hermanos, la obediencia no es cuando a uno le tuercen el brazo para que haga las cosas. Bien, la verdadera obediencia en el Señor viene en la confianza que hay de lo que el Señor dice es verdad. Entonces confiamos en que lo que el Señor dice es verdad, por lo tanto lo hacemos. Hermanos, nadie hace el esfuerzo si no entiende los beneficios. Por eso es que mucha gente no hace el esfuerzo de tener una vida espiritual viva, una vida cristiana viva, dinámica, porque no ha entendido los beneficios, no los ve. Y muchas veces no los ve porque están metidos en espérate que me alcanza, que no, que sí, que esto, que lo otro, que es que mire. Entonces usted los identifica rápidamente. Cuando uno pregunta, ¿qué pasó, hermano?
Y a veces, yo se los confieso, hermanos, yo a veces, muchas veces, la palabra o el término hermano lo utilizo con mis hermanos, por supuesto, pero también lo utilizo de manera cortés, de amabilidad, con muchos que llegan a la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Oye, pero realmente es tu hermano, por lo menos hispano es, ¿sabes qué es un hermano hispano? ¿No? Hermano, de algún lado le buscamos para que, por cortesía, decir así, ¿no? Pero el punto es, ¿y qué pasó? No, pero es que viera que esto, que lo otro. Ay, ore por mí, está bueno. Y al rato lo mismo. Y nunca paramos de eso, nunca paramos. ¿Y para cuándo? Pues así, para nunca. ¿No? ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie hace el esfuerzo hasta que no se da cuenta de los beneficios. Y solo podemos darnos cuenta de los beneficios, hermanos, hasta que vemos nuestro gran problema. Piensen en esto. Si es el cumpleaños suyo, ¿ok? Y en el amor de sus hermanos alguien viene con un regalito, uno lo abre con mucho amor y, ay, mira esto, lo otro, lo que haya sido, ¿no? Gracias. Pero imagínense que el día de su cumpleaños usted, otro hermano, otra hermana le trae un regalito y usted lo abre y saca de ahí una botella de agua. Pues sería un extraño regalo, ¿no? Una botella de agua. Y uno así en la casa y ahí tiene un montón, ¿no? Y dice, bueno, uno por lo menos se preguntaría, ¿por qué me regalaron una botella de agua? Perdón, hermano, me vio con sed, ¿no? Me vio con sed. Pero uno se cuestionaría por qué. Y ciertamente nos parecería extraño, pero lo más importante, seamos honestos, no le daría mucho valor a una botella de agua. Ahora, imagínese que un hombre en el desierto, alguien le regala una botella de agua. Se agarraría esa botella y no la soltaría. Entonces, se da cuenta, el valor de las cosas está en función de que entendamos nuestra necesidad. Si no entendemos nuestra necesidad, no le vamos a dar valor a las cosas. Por eso las personas que no entienden el beneficio de venir a la iglesia, por lo tanto no hacen el esfuerzo, viven así porque no ven su necesidad de venir a la iglesia. No ven lo gran necesidad. Es más que una botella de agua en el desierto y ellos están sedientos. Es más que eso. Y no lo hacen porque no se dan cuenta. Están ciegos. Que conecta con la predicación del domingo. Si no se dan cuenta de su vacío espiritualmente hablando, que están vacíos, no tienen nada, son pobres, no se dan cuenta del valor que hay en las cosas espirituales. No pueden darse cuenta. ¿No? Pero cuando uno se da cuenta, hermano, cada gota de agua la valoramos, porque sabemos que estamos, como dice el salmista ahí, que bramamos como el ciervo por las aguas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es. Entonces, hermanos, ahí está todo, ¿no? Hermana. Con el ejemplo que puso, también podemos poner atención, porque qué tal que si el hermano está viendo una deshidratación espiritual y nos está diciendo así de una manera con amor, que hermano, tome agua porque... Sí, ¿verdad? Sí. Me recuerda una vez que fuimos a Grace to You y habían allá dos hermanas allá que estaban peleando por el asiento, por estar al frente. Oh, sí. Y los diáconos, los que están ahí, se dieron cuenta de la situación y para no ir quizás a hacer más grande el problema, le llevaron una botellita de agua para que todo está bien, pues. Sí. Haciendo presencia de que ellos están viendo, ¿no? Correcto. Es correcto. Muy bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre, agradecemos, Señor, este tiempo, agradecemos, Padre mío, lo bueno que tú has sido con nosotros, lo paciente que has sido con nosotros, porque muchas veces, Señor, hemos pecado de esto, Señor, de confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, confiar en el brazo de la carne. Señor, apártanos de que nosotros tengamos una confianza, Señor, en lo que nos rodea, sabiendo que solo tú, Señor, y solo en ti podemos encontrar, Padre mío, todo lo que nos hace falta. Padre Santo, tu palabra dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tu reino primero, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, Señor, y que todas las demás cosas entonces vendrán como una añadidura, Señor. Padre, y también debemos tener, Señor, provoca eso en nosotros, prodúcelo, Señor, en nosotros, las intenciones correctas, porque si mi intención, Señor, es la añadidura, entonces de nada sirve, Señor.
Padre, que tu reino sea primero, pon eso en nuestros corazones, guíanos, danos discernimiento, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.